Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y otras pasiones. Si no me conoces, mi nombre es Consuelo y te invito para que te suscribas y actives la campanita. Hoy estamos a diciembre 4 del 2025 y vamos con nuestro día 338 de lectura bíblica, así es que alista tus materiales y empezamos. Las lecturas para hoy jueves son Ezequiel capítulos 42 al 44, Eclesiástico capítulo 36 versículos del 18 al 27 y por último tenemos Apocalipsis capítulo 6. Oración de inicio. Señor, creo que en las sagradas escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto de amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella conozca tu santa voluntad y mueve mi corazón para que cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Ezequiel 42 al 44. Dependencias del templo. Después me llevó al lado norte del atrio exterior y me introdujo en las salas que están frente al patio cerrado y al edificio contiguo en la parte norte. Medía todo ello 50 metros de largo por el lado norte y 25 metros de ancho. Frente al pórtico del atrio interior y el empedrado del atrio exterior había 3 galerías superpuestas. Delante de las salas había un corredor que tenía 50 metros de largo y 5 de ancho en dirección al atrio interior. Sus puertas daban al norte. Las salas del piso superior, al quitarles las galerías, parte de su espacio, eran más estrechas que las de 2 pisos inferior e intermedio. Eran 3 pisos, pero sin columnas, como las del atrio. Por eso, las salas del piso superior eran más estrechas que las de los 2 pisos inferior e intermedio. El muro exterior, paralelo a las salas por el lado del atrio exterior, medía 25 metros todo a lo largo de las salas. La longitud total de las salas por el lado que daba al atrio exterior era de 25 metros, mientras que por el lado de la fachada del templo era de 50 metros. Para acceder desde el atrio exterior había una entrada debajo del costado oriental de las salas. A lo largo del muro del atrio, frente al patio cerrado y al edificio contiguo, habían también salas. Delante de ellas un corredor como el de las salas de la parte norte. Tenía la misma longitud, la misma anchura, iguales salidas, idéntica disposición y puertas iguales. Por debajo de las salas que daban al sur, había una entrada al comienzo de cada corredor, frente al muro situado en la parte oriental. Y me dijo, las salas que están enfrente al patio cerrado, tanto las del norte como las del sur, son salas sagradas. Allí comerán las cosas consagradas los sacerdotes que se acercan al Señor. Allí pondrán también las cosas consagradas, oblaciones, ofrendas por el pecado y por el delito, porque este lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren allí, no saldrán al atrio exterior sin haberse despojado antes de sus vestiduras litúrgicas usadas en el servicio divino, porque estas vestiduras son sagradas. Para estar en los lugares destinados al pueblo se pondrán otras vestiduras. Cuando acabó de medir el interior del templo, me sacó afuera, al pórtico oriental, y midió el contorno. Tomó la vara de medir y con ella midió todo el perímetro, que tenía 250 metros por el lado oriental, 250 metros por el lado norte, 250 por el lado sur y 250 por el lado occidental. Midió todo el muro alrededor por los 4 costados y tenía 250 metros de largo por 250 metros de ancho. Era el muro que separaba lo sagrado de lo profano. La gloria del Señor regresa al templo. Me llevó luego al pórtico que mira al este, y vi que la gloria de Dios de Israel llegaba por el este. Producía un ruido semejante al de las aguas caudalosos, y de la tierra se llenó de su esplendor. Esta visión era como la que tuve cuando el Señor vino a destruir Jerusalén, y como la visión que tuve junto al río Quebar. Yo me postraba en tierra, mientras la gloria del Señor entraba en el templo por el pórtico oriental. Entonces el Espíritu me arrebató y me llevó al atrio interior. La gloria del Señor llenaba el templo. Oí que alguien me hablaba desde el templo, mientras aquel hombre estaba de pie a mi lado. Me decía, Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, donde pongo las plantas de mis pies y donde habitaré para siempre en medio de los israelitas. El pueblo de Israel y sus reyes no volverán a profanar mi santo nombre con sus infidelidades, sus mausoleos reales
y sus cultos idolátricos. Al poner su umbral junto al mío y los marcos de sus puertas junto a las mías, de suerte que entre todos nosotros solo mediaba una pared, profanaron mi santo nombre y cometieron abominaciones. Por eso me enfurecí contra ellos y los exterminé. De ahora en adelante alejarán de mí sus infidelidades y los mausoleos de sus reyes, y yo habitaré en medio de ellos para siempre. Y tú, hijo de hombre, da a conocer al pueblo de Israel este templo, para que se avergüencen de sus pecados y tomen nota de sus medidas y su disposición. Si se avergüenzan de todo lo que han hecho, enséñales el plano de este templo, su estructura, sus salidas y sus entradas, su disposición, sus ritos y preceptos. Esta es la ley del templo. Todo el terreno que lo rodea en la cumbre de la montaña es sagrado. Es la ley del templo. El altar. El foso que rodea el altar tenía medio metro de altura y otro tanto de anchura, con un borde en un palmo alrededor. Desde el foso del suelo hasta la base interior, el altamar medía 1 metro de alto por otro de ancho, y desde la base pequeña hasta la grande 2 metros de alto por medio de ancho. Desde allí hasta la parte superior del altar, que tenía 4 salientes, había 2 metros. La parte superior del altar medía 6 metros de largo por 6 de ancho, formando un cuadrado perfecto. La base grande era también un cuadrado de 7 metros de lado. Alrededor del altar había un reborde de 1/4 de metro y el foso alrededor tenía medio metro, todo alrededor. Sus escalones miraban al este. Consagración del altar. Y me dijo, hijo de hombre, esto dice el Señor, estas son las normas según las cuales deberá ser reconstruido mi altar para ofrecer en él holocaustos y derramar la sangre. A los sacerdotes levitas de la descendencia de Sadoc, encargados de servirme, dice el Señor, les darás un novillo para que lo ofrezcan como sacrificio por el pecado. Rociarás con su sangre las 4 esquinas del altar, los 4 ángulos de la base y el borde todo alrededor, y así harás la expiación por él y lo purificarás. Tomarás el novillo que debe ofrecerse en expiación por el pecado y lo quemarás en el lugar del templo reservado para ello, fuera del santuario. Al día siguiente ofrecerás por el pecado un chivo sin defecto y harás la expiación en el altar, siguiendo el mismo rito que con el novillo. Terminado el rito expiatorio, ofrecerás un novillo sin defecto y un carnero sin defecto. Los ofrecerás al Señor y los sacerdotes les echarán sal y le ofrecerán en holocausto al Señor. Durante 7 días ofrecerás diariamente un chivo de sacrificio por el pecado. Se ofrecerá también un novillo y un carnero sin defecto. Durante 7 días los sacerdotes purificarán y consagrarán el altar, haciendo la expiación por él. Pasados estos días, a partir del día octavo, los sacerdotes ofrecerán sobre el altar los holocaustos de ustedes y sus sacrificios de acción de gracias, y yo les seré favorable. Oráculo del Señor. Servicio del pórtico oriental. Me llevó al pórtico exterior del templo que mira hacia el oriente, pero estaba cerrado. Y el Señor me dijo, este pórtico estará cerrado y no se abrirá, porque aquí ha entrado el Señor, el Dios de Israel. Por tanto, estará cerrado. Todo el príncipe, solo el príncipe podrá sentarse en él para comer delante del Señor. Entrará por la sala de la entrada del pórtico y saldrá por el mismo sitio. Normas de admisión en el santuario. Después me llevó al pórtico norte frente al templo. Vi que la gloria del Señor llenaba el templo del Señor y me postré en tierra, y el Señor me dijo, hijo de hombre, fíjate bien y escucha con atención todo lo que voy a decirte sobre las prescripciones y normas del templo del Señor. Fíjate bien en quiénes son los que tienen libre acceso al santuario. Di a este pueblo rebelde, esto dice el Señor. Ya son demasiadas las abominaciones que han cometido el pueblo de Israel. Han introducido extranjeros incircuncisos de corazón y de cuerpo en mi santuario para profanarlo, mientras ustedes me ofrecían alimento, grasa y sangre, quebrantando así mi alianza con todas sus abominaciones. No han atendido a mi servicio en lugar santo y se han hecho suplir por extranjeros en el ejercicio de su ministerio en mi santuario. Esto dice el Señor. Ningún extranjero incircunciso de corazón y de cuerpo entrará en mi santuario. Ningún extranjero residente entre los hijos de Israel.
Servicio de los levitas. Los levitas que se alejaron de mí cuando Israel me abandonó para seguir a sus ídolos, cargarán con su maldad, desempeñarán en mi santuario el oficio de porteros y otros oficios menores del templo. Inmolarán las víctimas de los holocaustos y otras víctimas en favor del pueblo y estarán a su disposición para servirle. Por haber dado culto a los ídolos y haber sido ocasión de pecado para Israel, los castigaré, oráculo del Señor. Los levitas sufrirán las consecuencias de su pecado. Por eso no volverán a ejercer las funciones sacerdotales, ni tocarán las cosas santas y santísimas. Soportarán la vergüenza de las abominaciones que han cometido. Les encargo la custodia del templo, confiándoles su servicio y lo que haya de hacer en él. Servicio de los sacerdotes. Los sacerdotes levitas, descendientes de Sadoc, que estuvieron al servicio de mi santuario cuando los israelitas se alejaron de mí, serán los que se encarguen de servirme. A ellos acudirán los israelitas cuando vengan a ofrecerme la grasa y sangre, oráculo del Señor. Ellos serán los que entrarán en mi santuario, se acercarán a mi altar y se encargarán de mi servicio. Al entrar por los pórticos del atrio interior, vestirán hábito de lino. No llevarán vestidos de lana cuando oficien en los pórticos del atrio interior en el templo. Llevarán en la cabeza turbantes de lino y usarán calzones de lino. No se podrán nada que les haga sudar. Cuando salgan al atrio exterior, donde está el pueblo, se quitarán las vestiduras con que hayan oficiado, las dejarán en las salas del santuario y se pondrán otros vestidos para que lo sagrado de sus vestidos no se transmita al pueblo. No se raparán las cabezas, pero tampoco se dejarán melena. Se arreglarán el pelo. Ningún sacerdote beberá vino cuando tenga que entrar en el atrio interior. No se casarán con una viuda ni con una repudiada, sino con una virgen de Israel. Podrán, no obstante, casarse con una viuda de un sacerdote. Enseñarán a mi pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano, y le mostrarán la diferencia entre lo puro y lo impuro. En los pleitos harán de jueces y juzgarán según mis leyes. Observarán en todas mis fiestas mis leyes y mis preceptos y santificarán mis sábados. No se acercarán a un cadáver para no contaminarse, pero sí podrán acercarse al cadáver del padre o de la madre, del hijo o de la hija, del hermano o de la hermana soltera. Una vez que se hayan purificado, dejarán pasar 7 días y el día en que vuelvan a entrar en el atrio interior para hacer el servicio en el santuario, ofrecerán un sacrificio por el pecado, oráculo del Señor. No tendrán herencia, yo soy su herencia. No les darán ninguna posesión en Israel, yo soy su posesión. Se alimentarán de las ofrendas y de las víctimas que se inmolen por el pecado y por el delito. Para ellos será todo lo que en Israel sea consagrado al exterminio. Lo mejor de todos los primeros frutos que ustedes cosechen y de todas sus ofrendas será para los sacerdotes. Darán así a los sacerdotes lo mejor de su masa, para que la bendición permanezca sobre sus casas. Los sacerdotes no comerán animal muerto o destrozado, sea ave o ganado. Estos capítulos tienen relación con la vida actual a través de sus temas de santidad, separación de lo profano y la responsabilidad de los líderes espirituales. Estos pasajes que detallan la visión del templo para el futuro pueden interpretarse como un llamado a vivir con santidad y pureza en el presente, discerniendo entre lo santo y lo profano y sirviendo a Dios de manera consagrada. Hoy en día es muy fácil perderse. Recordemos que a todo lo malo lo están llamando bueno. A todas esas cosas que son alejadas de Dios, están diciendo que eso es lo normal y que eso es, ¿cómo llamarlo? Natural, cuando sabemos que no lo es. Tengamos mucho cuidado con eso para no contaminarnos de cómo está el mundo hoy en día. Eclesiástico 36 del 18 al 27. Discernimiento. El estómago recibe toda clase de alimentos, pero unos son mejores que otros. El paladar distingue de los buenos manjares, la mente aguda las palabras mentirosas. El hombre malintencionado ocasiona pesares, pero el hombre experimentado le da su merecido. Más sobre la esposa. Una mujer acepta cualquier marido, pero unas muchachas son mejores que otras. La belleza de la mujer alegra el rostro y es lo que más desea el hombre. Si en sus labios hay bondad y dulzura, su marido es el más afortunado de los hombres. El que consigue una mujer tiene el comienzo de la fortuna, una ayuda semejante a él y una columna de apoyo.
Donde no hay cerca, la propiedad es saqueada. Donde falta la mujer, el hombre gime a la deriva. ¿Quién se fiará de un ladrón avispado que escapa de ciudad en ciudad? Pues lo mismo del hombre que no tiene hogar y se queda a dormir donde la noche le sorprende. A veces le damos importancia a cosas que no lo tienen. A veces nos fijamos en cosas superficiales en lugar de mirar la parte interna de las personas. Eso pasa muchas veces con los hombres, porque los hombres son muy visuales, es decir, escogen una fachada, un enchape bonito, pero se les olvida mirar el interior de la persona. Cuando las personas escogemos únicamente por lo que vemos y no realmente por el trasfondo de lo que es la persona, su esencia, nos vamos a equivocar. Por eso fallan muchos matrimonios, por eso muchas relaciones fracasan. Por eso es tan importante realmente tener en cuenta, fijarnos en el interior de la persona, porque tenemos que pensar que esa persona es la que va a estar con nosotros en las buenas, pero sobre todo en las malas. Van a ser nuestro soporte, va a ser la persona que va a estar con nosotros siempre. Entonces, fijémonos más bien en lo que realmente vale la pena, en el interior. Eso es un verdadero tesoro. Apocalipsis 6. Los sellos. Revelación del sentido de la historia. Los cuatro jinetes. Vi entonces cómo el Cordero rompía el primero de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz como de trueno, ven. Miré y vi aparecer un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor, dispuesto a vencer. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Y salió otro caballo de color rojo. Al que lo montaba se le entregó una gran espada con poder para alcanzar la paz de la tierra y hacer que los hombres se maten unos a otros. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven. Miré y vi aparecer un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano, y en medio de los 4 seres vivientes oí como una especie de voz que decía, por 1 kilo de trigo, el salario de un día, por 3 kilos de cebada, el salario de un día, pero no causes daño al aceite ni al vino. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Miré y vi aparecer un caballo amarillento. El que lo montaba se llamaba Muerte, y el abismo lo seguía. Y se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para causar la muerte por medio de la espada, el hambre, la peste y las fieras terrestres. Los sellos del futuro, los mártires. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar con vida a los degollados por anunciar la palabra de Dios y por haber dado el testimonio de vida. Y gritaban con fuerte voz diciendo, Señor, que eres santo y siempre dices la verdad, ¿cuándo nos harás justicia y vengarás la muerte sangrienta que nos dieron los habitantes de la tierra? Se les entregó entonces un vestido blanco a cada uno y se les dijo que esperaran todavía un poco hasta que se completara el número de sus compañeros y de sus hermanos, que como ellos iban a ser martirizados. El cataclismo final. Y cuando el Cordero rompió el sexto sello, vi cómo se producía un violento terremoto. El sol se volvió negro como un tejido de crin. La luna toda entera se volvió como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, igual que una higuera suelta sus higos verdes cuando es azotada por un viento huracanado. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y no quedó montaña ni isla sin removerse de su sitio. Los reyes de la tierra, los nobles, los grandes jefes militares, los ricos y poderosos, los hombres todos esclavos o libres, se escondieron en cuevas y entre las rocas de las montañas, diciendo a montañas y rocas, caigan sobre nosotros, ocúltenos de la vista del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque llegó el gran día de su ira, ¿y quién podrá mantenerse en pie? En la película que les había comentado, precisamente hablan de los sellos que se han venido rompiendo a través de la historia. Pero bueno, eso es un estudio bíblico y las personas, como siempre lo digo, podemos o no estar erradas. Lo que sí es cierto
es que nosotros estamos viviendo en un momento de tribulación. En la actualidad, por ejemplo, el primer sello, o sea, el caballo blanco, lo podemos interpretar como, ¿cómo decirlo? Como la cantidad de cosas que hay en el mundo que nos hacen perder. Es decir, hay un montón de ideologías disfrazadas de cosas buenas cuando sabemos que lo único que quieren es alejarnos realmente de Dios. Entonces, nosotros tenemos que discernir muy bien qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. El segundo sello, pues, que simboliza la guerra, la violencia, y hoy en día yo creo que más violencia la que estamos viviendo, imposible. Hoy en día matan a las personas por un calao. O sea, hoy en día uno ve en la calle que todo el mundo se agarra con todo el mundo porque sí. La gente anda como picada de las avispas. O sea, anda con un mal genio todo el tiempo, con una cara de tote y agarrándose con todo el mundo por todo. Entonces, qué tristeza que en lugar de nosotros amarnos los unos a los otros, lo que estamos haciendo es odiándonos los unos a los otros. El tercer sello, pues el caballo negro, la parte del hambre, la escasez. Vemos que estamos en un mundo que es consumista. Hoy en día compramos muchas cosas a muy bajo precio y así mismo las desechamos, no las valoramos. Yo, por ejemplo, ustedes saben que mi pasión hoy en día es la parte del arte, entonces yo compro marcadores, colores, todo esto, pero siempre trato de compartir el hecho de decir, cuidemos los materiales, o sea, no los utilicemos mal, mire que esto nos cuesta, o por lo menos trato de decir eso porque pues yo no tenía plata debajo del colchón para que me compraran las cosas cada vez que yo quisiera, sino que aprendí a valorar las pocas o muchas cosas que tuve en la vida. Así lo hago hoy en día en mi casa. Entonces, tengo poquitas cosas, que ese es un tema del papá de mi esposo, que en paz descanse, o suegro, como mi suegro que llaman, que es poquito, pero lo mejor. Es decir, yo tengo poquitas cosas, pero las que tengo, uno, las uso todas. Y dos, las cuido enormemente. Yo no se las meto a cualquier papel. Yo trato como de valorar el esfuerzo que me costó el comprarlas, sino tirarlas porque sí. Bueno, y no me voy por las ramas, sino que sigo. El cuarto sello, que es el caballo amarillento, que simboliza la muerte, la peste y las enfermedades. Hoy en día hay cualquier cantidad de enfermedades. Recordemos que acabamos de pasar una pandemia y que pues realmente no se fue. Sencillamente la enfermedad está y de pronto llegue algo peor. Pero bueno, tenemos que estar pendientes de eso. Tenemos que ver qué tan frágil realmente es la vida, qué tan frágil es el que nosotros estemos bien. El quinto sello que describe a los mártires. Miremos todas estas personas que están asesinando por creer en Dios, por no doblegarse a decir que creen en otra cosa diferente a Dios. Todos esos están muriendo por una causa, por creer y por amar a Dios. Cuando nos llegue el momento, ¿será que nosotros vamos a ser capaces de realmente morir con la cabeza en alto y decir yo creo en Dios? No lo sé. Confiemos en que sí, pidámosle a Dios que nos dé ese valor y esa fuerza para que en determinado momento nosotros sigamos confiando y creyendo fielmente en Dios. El sexto sello que nos anuncia muchas señales cósmicas. Hoy en día pasan muchas y todas están disfrazadas de cambio climático y un montón de babosadas. Quieren normalizarlo, quieren cegarnos para que nosotros no veamos que las señales están. Entonces estemos pendientes, miremos realmente qué es lo que pasa, analicémoslo. No comamos entero, no nos traguemos el cuento que los poderosos quieren hacernos tragar. Sencillamente veamos qué hay de trasfondo en los desastres naturales, en por ejemplo los volcanes, que todos, como 12 volcanes si no estoy mal, todos comenzaron a tener actividad alrededor de la Tierra, casi prácticamente al mismo tiempo, en los mismos días. Entonces son cosas que nos están previniendo con que algo puede pasar. Yo no sé si en un día o en un año o en un siglo, pero puede pasar. Entonces, más bien estar preparaditos, estar de la mano de Dios. Nosotros sencillamente debemos ver que los tiempos son complicados, pero que más complicado es estar lejos de Dios. Con eso sí no vamos a poder. Oración de cierre. Gracias, Padre, por las enseñanzas que has querido comunicarme a través de tu santa palabra. Haz que, como la buena semilla, prende en mi corazón como en tierra fértil, para que los frutos sean abundantes en beneficio propio y de mis hermanos.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.